de RCN. Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN. 8:58, doña Darcy Quinn. El tema del día es: ¿dónde termina la entrega de inocente de la hojita de vida y dónde comienza el tráfico de influencias? ¿Qué ha dicho la Sala Penal de la Corte Suprema? Mire, sobre el particular se ha subrayado por la Sala que no podrá ser ilícita la conducta del servidor público que se traduce en la exaltación paladina de los méritos y calidades de una persona que se reconoce como merecedora y destinataria. Es decir, ellos tienen una sentencia donde usted exaltar los méritos de una persona y decir que es buenísima en esto y lo otro no es ilegal. Asimismo, la postulación o recomendación que un servidor público haga respecto de un ciudadano para un cargo público que se debe proveer por contrato o nombramiento no constituye de por sí tráfico de influencias ni conducta punible alguna en la medida que las referencias sean escritas u orales, estén dadas a resaltar las calidades de amistad, conocimiento directo, tratos anteriores personales, éticos, académicos del exaltado. Eso está en una sentencia, es decir, hasta ahí no habría ningún tema de tráfico de influencias. Simplemente, como dijo la fiscal, recomendar, exaltar las calidades de una persona no lo es. El problema es, como decíamos, don Juan, cuando se trata de conseguir, a través de ese nombramiento, conseguir favores o influencias dentro de ese cargo por el nombramiento de esa persona que usted está exaltando, o usted está empujando, o usted está presionando para que lo nombren. Ahí es donde empieza el tráfico de influencias, es decir, yo pongo a esa persona, pero para que me ayude en esto, esto y lo otro, o para que me haga favores de un tipo o el otro. Es lo que están diciendo las sentencias de la Corte en su sala penal, y es lo que van a tener que ahorita cada uno de los congresistas explicar y defenderse, ¿no? Y tendrán que mostrar que votaron libremente la reforma tributaria, que cuando estaban pidiéndoles ayuda para sacar esa reforma tributaria no pidieron nada a cambio, y que su voto lo que consultó fue su libre conciencia y no el interés de que les nombraran ningún amigo en la DIAN. Exactamente, así es, don Juan. Bueno, lo que también es cierto es que en este proceso Luis Carlos Reyes tenía que ver con normas de distinta naturaleza. Una reforma legal en el Congreso, la reforma tributaria, normas que dependían de su propio despacho. Habíamos dicho que se discutió ampliamente el estatuto aduanero, pero la verdad, Darcy, con el estatuto aduanero es que era del resorte de Reyes y el gobierno, ¿no? Es un decreto. Sí, me escribe un congresista, aclaro, no mencionado en la lista de los que fueron donde la DIAN, me escribe lo siguiente: estaba oyéndolo sobre el estatuto aduanero y esa no es una competencia del Congreso, no, es exclusiva del gobierno. Total. ¿Cierto? Es cierto. Decreto no firmado. Se vota en ley, lo expide por decreto. Tiene razón el congresista. Sí, total. El trámite del Congreso se da es de la reforma tributaria. Tiene toda la razón. El estatuto aduanero, y a usted le tocó un decreto firmado por el presidente y el ministro respectivo y el director de la DIAN. ¿Y a usted le tocó una modificación de algún artículo del estatuto aduanero? Como ha habido varias en el país, a nosotros nos tocó en el gobierno del presidente Pastrana, y es simplemente un decreto firmado por el presidente y el director de la DIAN. Exactamente. Y mucho ruido sí tuvo el director de la DIAN en el Congreso, ¿no? Bueno, y el estatuto aduanero. Y el debate también. Y el estatuto, el estatuto en algún momento se llegó a decir que lo que hacía era favorecer el contrabando. Sí. Que lo que hacía era favorecer, eso se expidió por decreto, y hay quienes dijeron que eso lo que hacía es, no conozco las normas, pero que favorecía el contrabando en vez de combatirlo. El estatuto aduanero, si favorece el contrabando, el espacio que tienen los congresistas es citar al ministro a debates de control político por el contenido de sus decretos, no aprobar el contenido de las normas. ¿Es correcto? No es su rol, no es su rol. Y si hubo gran debate en el sector privado de si estaba volviendo más complicado el tema, que a su vez terminaba facilitándole la vida a los más malos, como dice Darcy. Tengo una pregunta para usted en esta línea de lo que nos está contando Darcy. ¿Qué es un usuario administrador en todo este ámbito del comercio exterior?
usuario realmente lo que creó la figura y hace un tiempo el Estatuto Aduanero en Colombia son unas figuras de empresas que, porque reúnen un nivel y una calidad tal, tienen una supervisión inferior que la normalidad de la gente, que son, eso se llaman usuarios aduaneros permanentes. Usuarios aduaneros Que pueden permanentes. entrar, mirar, ver y no dejan Los huella. usuarios son empresas. Tú calificas después de reunir unos determinados requisitos, unas garantías, te dan un régimen que es más favorable que el régimen general. Bueno, cuando Darcy, llegó... y esos que se llaman usuarios administradores que hacen operaciones que no dejan mucha huella, Reyes pisó callos, ¿no? Sí. Mandó cerrar unos cuantos. Él llegó a cerrar por lo menos 100 porque él lo que decía es, hay una cantidad de usuarios administradores que hacen lo que se les da la gana. Aquí y nadie sabe quién lo hizo, van, miran los contenedores, entran y no hay ningún control sobre ellos, entonces mandó cerrar como 100 usuarios administradores y por supuesto esto generó mucha molestia, él tuvo que sacó a la persona que hacía todo el tema de digital porque no lo hacía lo suficientemente rápido, porque no eliminaba a esos usuarios. Esto empezó a generar muchas molestias al interior de la entidad, los sindicatos se activaron, él sí tuvo un paso muy, muy complejo por la DIAN, es decir, no fue un paso fácil y a eso pues hay que admitir que además el recaudo se cayó. Y no solo eso, fue el que le echaron incluyó, la culpa. recuerda que no le echaron la culpa, él incluyó en el recaudo las contingencias judiciales. Es decir, parte importante de lo que él estimó en el recaudo eran las contingencias de los fallos judiciales que para él tenían perspectiva de ganarse. Y eso lo criticó todo el mundo en su momento. Hasta Petro. Todo el mundo lo criticó en su momento, porque pues era de esperarse, una contingencia es algo que uno no pone como parte de sus ingresos. Ahora, Pero ahora a mí me llama la atención el por qué, o sea, yo sí les digo, que la gente recomiende gente, pues todo el mundo recomienda, usted lo llama a algún amigo recomendar a alguien sin trabajo, etcétera. A mí sí me llama la atención es que no haya puesto la denuncia de una amenaza como la que él dice que tuvo, porque eso sí en su momento es un delito. Y no era Pues, un, Y que todo salga ahora un y tema no menor. en ese momento, y no era un tema menor. Ahora, Pero miren. el caso del doctor Reyes es el de un académico que nunca había estado ni en la política ni en el servicio Sí, público, ¿no? exactamente. A pesar de que estaba en las comisiones económicas, pero la primera vez que lo sientan es en semejante chicharrón que es la DIAN. Pero Uno de los además- cargos más difíciles en O Colombia. sea, saltó de Sí, profesor no. de la Javeriana a ese Del cargo. observatorio de la Javeriana. Del observatorio él era, de la él manejaba Javeriana. el Director del observatorio, observatorio, exactamente, y claro, un hombre académico Sí, que no, no, tenía no, ninguna no tenía- experiencia no tenía y la- que seguramente se exaltó y se escandalizó cuando le llegaban los congresistas con las hojas de vida, que es parte o sea, digamos, no es santo, tal vez No no es es la mejor, perfecto. pero así funciona. Es decir, Entró en un camino en el que los focos de la opinión pública van a estar puestos sobre el doctor Reyes por muchos meses, dada la Pero extensión de esa lista. Darcy, hay otro punto antes de pasar al siguiente tema, don Juan, y es si Pitufo trató o no trató de llegar a él. Porque si trató de infiltrar la campaña, si trató de llegar a la primera dama, si trató de llegar al mismo presidente, ¿por qué no iba a tratar de llegar al director de Pero la DIAN? supuestamente no y le intentó. trató de llegar. Claro, Sí. pero no trató de llegar por el lado del hermano del No, presidente. él dice que él después, bueno, ahí hubo una recomendación, Ajá. pero él dice que, digamos que sí hubo unos acercamientos que él después se da cuenta, o sea, unas personas muy amables que desde que lo nombran le dicen, oiga, usted va a ser director de la DIAN, necesita ya un carro blindado, yo le presto el mío, tome este carro, ¿Y lléveselo el carro era usted". de Pitufo? Pues no. El pitufo móvil para el director de la DIAN. Móvil, sí. No, pero él dice que rápidamente entró en razón y dijo, no, yo no puedo aceptar nada, no puedo aceptar un carro en préstamo, ni más faltaba porque además no sé de dónde viene. O está buscando apartamento, yo le tengo un apartamento muy bien ubicado, muy barato. El pitufo arriendo. apartamento. Es decir, él después empieza a echar para atrás y a decir, oiga, sí, este señor trató de infiltrar y seguramente una que otra- a través de... Los nuevos mejores amigos de cuando te nombran en un cargo, que Empiezan a que, aparecer. exacto, que empiezan a aparecer. y que Le empiezan- ofrecieron el pitufo apartamento, el pitufo móvil y seguramente le mandarían una que otra pitufina recomendada No, él es su también de nombre. los interesados. No, un montón de pitufinas y pitufos. Y Que pitufos, eso sí había Esas una son lista prácticas larga. que hemos visto en la Pero- política colombiana, ¿no, William? pero- Que Sí, totalmente, pero- Él les mandan dijo las que pitufinas. Les tocó establecer una política interna de que nadie podía aceptar un regalo que superara los $50. Es decir, 200.000 pesos. O sea, nadie puede aceptar que si es un regalo que supera ese monto, usted tenía que devolverlo con una nota de agradecimiento. ¿Le puedo dar una impresión personal? ¿Qué?
Yo creo que se equivocó en la elaboración de su presupuesto. Cada uno puede juzgar su gestión de una u otra forma, pero mi impresión personal es que Reyes es un tipo Sí. honrado. O sea, Eso Reyes iba- no es un pícaro No. y llegó a un océano Muy donde difícil. nadan Nauseabundo, los ¿no? Claro. pícaros. Iba a decir donde nadan los tiburones, pero No. después de lo del Junior no me Por queda favor, bien. Donde mejor nadan que no los nos pícaros. Mejor no, pero- Donde nadan los criminales. Yo pero creo sí- que Reyes no es un... Iba a decir justamente un tipo lo que mismo. venga Yo tampoco, de escenarios pero turbios. sabe que don Sí, Juan yo tampoco. sí creo que en esta está también jugando con un poco de estrategia, porque él sabe que en el gobierno se ha discutido su salida. O sea, esto ocurre cuando ha habido unas conversaciones con el Partido Liberal para entregarles parte del Ministerio de Comercio. Entonces, ¿por qué hasta ahora? Esa es otra cosa. Sí. O sea, Si la lo integridad- de trasladáramos- estrategia O política sea, la aprendió. integridad te aparece cuando de pronto te sacan o qué. Si Cuando lo está- trasladáramos cuando al está en riesgo el escenario, Juli, si lo trasladáramos al escenario de los realities, él es un campeón en el reto de eliminación. Cada vez que está en reto de Amenazado. eliminación, Lo ya ascienden. estaba amenazado, ya estaba en reto de eliminación Cayó y le parado. ganó el pulso a Bonilla. Y cayó parado. Le ganó el pulso a Bonilla, que era el ministro de Hacienda. Se salvó. No, Y no, él y lo ya ascienden. estaba, en el Masterchef les ponen el delantal negro. En la casa de los famosos les advierten que ya van a salir. Él Están en ya- la placa de nominados para él ya eliminar. estaba, ¿cómo se llama esa etapa en la casa de los Amenazado. famosos? Amenazado, sí. Él Amenazado era por convivencia. amenazado por convivencia. Porque el ministro de Hacienda había dicho que con su director de la DIAN no más. Y el Ustedes- presidente le da gusto al ministro de Hacienda y le dice, bueno, no más Reyes en la DIAN, pero señor ministro de Hacienda, le quiero contar que es su nuevo colega. Lo quito de la DIAN y ahora se lo nombro ministro de Comercio Exacto. Exterior. Beneficio, la salvación. Pero ustedes imaginan hoy la lora que le están dando al presidente Petro, congresistas, pues porque ahí hay de todo, ahí hay cercanos al gobierno y también Y hay gente desde que la ha hecho oposición todo el tiempo. Pero ahí está Armando Benedetti, ahí está Roy Barreras, Pero ahí además- están personas y diciéndole, oiga, mire lo que hizo Reyes. ¿Usted por es qué que hace una todo lista? sale de ustedes. ¿Por qué usted hace una lista como esa? ¿Para usarla cuándo y cómo? O sea, ¿para qué usted se toma el trabajo de hacer un organigrama no. en Excel? No. Es Yo- la organización de su despacho y Sí. estalla el escándalo de Pitufo y él recuerda. No. Porque antes Pero ese no es, es que ese no es su despacho, Yo esos son creo los cargos esa que le lista, pedían. no, esa lista la hicieron porque son unos congresistas que pidieron unos cargos y porque hay que llevar. Yo creo, por lo que he visto, los ministerios normalmente lo hacen y dicen tal que representante está pidiendo esto, tal Pero senador, y eso se discute con el presidente. Usted pone en y una se lista, dice- usted pone en una lista en un renglón que dice esta persona presuntamente corrupta me pidió mantener este funcionario y le da a guardar. Sí, no, rarísimo. Es decir, Sí. pues, Toca no Presuntamente corrupta. yo Presuntamente creo, pero pues es que esa corrupto. lista se la iba a pasar a la Ligeramente fiscal. Funcionario presuntamente corrupto. Pero es que se la iba a pasar al presidente, digo, a la fiscal. Sí, o con el ranking, los ligeramente corruptos, los medianamente corruptos, los muy corruptos, Esos- como no hay, eso es una frase de cajón, no hay ligeramente corrupto, no hay ligeramente embarazada. Sí, ¿Está no. embarazada o no está Estoy un embarazada? poquito No embarazada. hay ligeramente corrupto, no es un poquito tricito corrupto, un tricito nada más. sí. Es solo en campaña. Pero sí es cierto que de lo criticable hoy al doctor Reyes es el destiempo al que decide hacer las denuncias. Total. Es decir, No, debió pero es que haber las salido presentó en el su año momento a la opinión pública. pasado. Bueno, pero- Él se las entregó a la Pero no, fiscal pero pasado las ya está antes de haciendo- salir Él de la dice- DIAN. pero las está haciendo Pero públicas ahora. públicamente Apenas las hace debió públicas ahora. debió haberlo es hecho en su momento. Pues bueno, no sé, eso es discutible Pero esta porque lista- No porque le importaba más el puesto nuevo que la denuncia. Esta lista, ¿hace cuánto la tiene la fiscal? digamos, él se fue, miremos exactamente cuándo fue el cambio de Pero él. él, cuando se 2 fue, meses entregó antes la de lista. irse del ministerio. Bueno, pero 2 es que meses también, antes de irse de la si la DIAN. lista Y le la- entregó y la fiscal va a hace cumplir 6 un meses, año. si la lista le entregó hace 6 6 meses por ahí, sí. digamos que eso es otra cosa. Doña Darciñapa, Sí, señor, el ex fiscal Luis Eduardo Montealegre está convocando ahorita una rueda de prensa afuera de la fiscalía y dice que va a interponer una denuncia penal contra el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Ramiro Riaño, por delito de prevaricato por acción, comportamiento delictivo de funcionario judicial. Todo esto tiene que ver con el trámite de la acción de tutela interpuesta por Álvaro Uribe Vélez, tutela que ha detenido el proceso, y usted sabe que el doctor Luis Eduardo Montealegre, ex fiscal, ha estado directamente interesado en que ese proceso avance
en contra del expresidente Uribe. Son las 9:13 de la mañana. Estamos hoy en el World Trade Center de Bogotá. Se están inaugurando las pantallas más grandes de Colombia, de América Latina, con la última tecnología. Al regreso, ¿quiénes están detrás de estas pantallas? ¿Qué hace Public? Han venido además aquí a donde estamos emitiendo los vecinos de Corpo Chicó. No estaban en la agenda del día, pero encantados les abrimos un espacio porque tocan justamente con lo que hemos venido sosteniendo. Los ciudadanos, con apoyo de las autoridades, pueden ayudar a controlar la delincuencia y la criminalidad. Claro, necesitan alcaldía, necesitan alcaldías locales. Ya regresamos aquí en la FM de RCN. Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN.